en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El gobierno de Daniel Noboa concretó el 31 de mayo un nuevo acuerdo de crédito con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son las condiciones de este nuevo acuerdo? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña Andrés Chiriboga, él es académico y especialista en sociología y finanzas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Andrés. Gracias por estar con nosotros. Hola Gisela, buenas tardes con usted y con las personas que nos siguen a través de FM Mundo. Andrés, tras casi 5 meses se concretó este acuerdo con lo que el multilateral y el gobierno pues difundieron los detalles del programa y las condiciones de este nuevo endeudamiento para Ecuador por $4.000 millones. Una de las metas que el gobierno de Daniel Noboa se comprometió en cumplir dentro del nuevo acuerdo de crédito con el Fondo Monetario Internacional es una nueva reforma tributaria, una más de tantas. ¿El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional considera usted que tiene condiciones transparentes para el país? Gisela, nuevamente muchas gracias. Miren, a pesar de que hay más información, una vez que se ha publicado una buena parte del texto del acuerdo, hay bastantes cosas que no quedan claras, justamente como este compromiso de trabajar en una propuesta de reforma tributaria, donde la propuesta, según lo que dice el texto, debería cumplirse en noviembre de 2024, en noviembre de este año, donde el fondo haría una nueva revisión. Y acuérdense que los diferentes desembolsos de este crédito, que en total van a ser $4.000 millones, están vinculados al cumplimiento de esto. Entonces no se habla de que la ley o el proyecto de ley esté en 2024, sino que haya ya una propuesta. Podría entenderse como un proyecto de ley. ¿Y cuál es el contenido? No queda muy claro. Lo que dice el FMI es que existen algunas medidas que son temporales en materia tributaria, que lo que deberían es transformarse en medidas más estables, ¿no es cierto? Entonces, como el IVA, me imagino. Efectivamente, el IVA lo van a cuadrar definitivamente en 15, si es que algunas exenciones tributarias las van a dejar. Entonces el IVA sí era temporales a la banca. Quedan muchas dudas al respecto. Pero Andrés, este planteamiento que hace el Fondo Monetario Internacional nos hace ver que entonces el incremento del IVA sí era una de las metas con los acuerdos con los acuerdos previos. Totalmente, Gisela. Es lo que se conoce como una acción previa, que es lo que viabiliza que este acuerdo pueda iniciarse. Y si uno revisa el texto integral, estamos hablando de 122 páginas, en todos lados se saluda la subida del IVA como una de las acciones previas que van a ayudar esencialmente al repago de la deuda. Porque esto hay que dejarlo muy claro. Al FMI lo que le interesa, y si las personas tienen tiempo para leerse el acuerdo, lo insiste en todo lado, ¿no es cierto? A nosotros ellos dicen, la sostenibilidad de la deuda nos preocupa, dicen, es una deuda sostenible, pero no con alta probabilidad. Entonces el Ecuador tiene que hacer dos cosas. Una, aplicar bien el programa y además endeudarse más. Ellos hablan de más financiamiento para poder cumplir con el pago de la deuda. Queda claro además que, por ejemplo, la condición de eliminar los subsidios de los combustibles este año daría alrededor de unos 600 millones, no más, cuando, digamos, lo que se necesitaría recaudar son como 2.600 millones de dólares. Entonces, el acuerdo también deja claro que hay otras acciones que se deben tomar. Y la carta de intención además dice que el gobierno ecuatoriano, en este caso el ministro de Finanzas, Economía y Finanzas y el Banco Central, dicen hay otras acciones que hay que tomar que las vamos a ir consultando con el fondo. Entonces, en ese sentido, no está toda la carne sobre el asador. Hay muchas cosas que quedan pendientes. Creo que hay algo que aclarar y siempre lo dicen algunos expertos, y es el tema de que el Fondo Monetario no es una casa de beneficencia, es como un banco, te está prestando dinero y va a garantizar que ese dinero sea devuelto y que sea utilizado de forma de que se pueda devolver después. El país está quebrado, necesita de esos créditos. Es necesario acceder a líneas de crédito para poder salir del hueco fiscal en el que estamos y poder empezar a tener un Estado más fuerte, más sólido económicamente. Eso está claro. Lo que entiendo que no está claro es el por qué no se nos dice con transparencia
¿Cuáles son esos acuerdos a los que tiene que cumplir el Estado para acceder a esos créditos, ¿no es cierto? Deberían ser transparentes siempre y claros. Debería ser totalmente transparente. Además, des en cuenta que estuvimos monitoreando la agenda del directorio del Fondo Monetario Internacional y nunca apareció la reunión donde aprobar. Entonces se supo que de repente el 31 del mes pasado aprobaron y listo. Entonces eso ya es una muestra de falta de transparencia. Y como les digo, muchas acciones que están por definirse, que se consultarán con el fondo, porque además queda claro que las condiciones que ya son explícitas, ¿no es cierto? Como el desmonte de los subsidios, que habrá de alguna manera una reforma tributaria, que tiene que haber una reforma al sistema de pensiones, no serán suficientes para lo que usted acaba de decir, que es el objetivo principal del fondo, ¿no es cierto? Es que me devuelvan la plata. Eso se llama sostenibilidad de la deuda en economía. Entonces, ¿qué tanto me pueden repagar la plata? Y hay dos maneras de ver esto, Gisela, ¿no es cierto? La primera es la que utiliza el fondo, que es, usted tiene que ahorrar, tiene que garantizarme que va a tener plata para pagarme de acuerdo a una tabla de amortizaciones, inmediatamente. Esa es yo les llamaría una sostenibilidad de corto plazo, incluso si me permiten el adjetivo miope. Porque el fondo, lo que le interesa, si bien es un banco, ¿no es cierto?, quiere que le devuelvan la plata, uno de sus objetivos es apoyar a los países al crecimiento económico, a que salgan de la crisis de seguridad, etcétera. Entonces, en ese sentido, deberían pasar el fondo, ¿no es cierto?, y el Estado ecuatoriano debería tener una posición más bien de una sostenibilidad fuerte, de largo plazo, es decir, déjeme crecer, déjeme salir de la crisis y cuando a mí me vaya bien, yo además no solo le voy a poder pagar la deuda, sino además, que es uno de los objetivos que supuestamente tiene el fondo, es que los países no le sigan pidiendo plata. Entonces, si a mí me va bien con este programa y en el largo plazo, gracias a mi crecimiento económico, a paliar las desigualdades, etcétera, yo le puedo pagar la deuda, el día de mañana ya no me voy a endeudar más. Pero Andrés, lamentablemente, tanto el fondo como el gobierno ecuatoriano se ponen de acuerdo en un esquema de sostenibilidad de corto plazo. Entonces, pero estamos en condiciones de poner, costos para garantizarme el pago. Estamos en capacidad, más bien, de poner esas condiciones, porque además parte de ese crédito, entiendo, también es para pagar el crédito anterior que nos hicieron ellos mismos. Así es, exactamente. Lo que pasa es que el Ecuador en los últimos años se ha ido poniendo en una posición bastante complicada. Se ha ido quedando sin opciones, ¿no es cierto? Entonces lo que pasa es, cuando uno va al fondo, y hagamos del símil, esto hay que tener con mucho cuidado, digamos, no en absoluto la deuda soberana es igual a un crédito hipotecario o al crédito para comprarse alguna cosa, pero cuando uno va, ¿no es cierto?, al banco o va al chulco, ¿no es cierto?, ese yo creo que es el mejor ejemplo, el mejor ejemplo. Ya no tiene más opción, entonces no le queda más que bancarse una tasa brutal, ¿no es cierto?, unas cuotas impagables, porque ya es la última opción. Entonces el Ecuador se ha puesto un poco en esta posición. De todas maneras, bueno, yo tampoco me gusta la comparación, ¿no? El Fondo Monetario margen a una negociación un poco más sensata. La comparación sí me parece bastante dura, porque tampoco el Fondo Monetario lo podemos comparar con ese tipo de acciones que no están enmarcadas en la ley, como el chulco. Pero sí creo también que, si bien el fondo, como tú dices, digamos, el corazón del Fondo Monetario Internacional es siempre tratar que los países en vías de desarrollo puedan desarrollarse y tener una economía un poco más estable, sí velan porque su dinero se ha devuelto, y lo que tú decías, que el fondo, que al final no tenga que volver a pedir un crédito, pero estamos pidiendo crédito sobre crédito para pagar el crédito anterior que no fuimos capaces de pagar. Entonces eso también establece que las condiciones nuestras van a ser cada vez más duras, y eso lo tenemos que entender, porque lindo fuera que nos regalen la plata y que podamos sacar adelante el país, pero nadie va a hacer eso. Entonces creo que eso también tiene que estar claro en la sociedad, ¿no? Ahora, obviamente, hay un incremento de impuestos, lo hubo, estamos hablando del el IVA, ¿no? Que tú dices, ahora una de las intenciones es que se mantenga en el 15, que no sea variable ese monto, ¿no? Y que una de las intenciones del fondo sería que se lo mantenga estable en el 15. ¿Este incremento de impuestos directos a la ciudadanía han reducido el consumo acaso o no? Bueno, hay que ver cuáles son los impactos, ¿no es cierto? Porque lo que sí se puede decir es que tiene un impacto a nivel de encarecer una serie de productos. Y esto de la mano con la falta de empleo, con la falta de capacidad adquisitiva, en el corto plazo va a tener un impacto en la posibilidad de que la gente efectivamente consume. Entonces es el problema de este tipo de impuestos, ¿no es cierto? Tiene efectivamente impactos a nivel de toda la población, y además,
Cuando combinas esto, ¿no es cierto?, con falta de empleo, con falta de oportunidades, la gente poco a poco deja de consumir y entras en un ciclo, ¿no es cierto?, que es tremendamente perjudicial para la economía. Entonces, no es aconsejable entrar en este tipo de políticas. Y es curioso además porque informes internos del propio Fondo Monetario Internacional ya desaconsejan este tipo de políticas. Hay uno que yo siempre menciono, que es un trabajo interno de Ostri y otros autores que analizan las políticas del fondo en 2016 y básicamente dicen, bueno, nos hemos equivocado, ¿cierto? Las políticas de estas no están generando crecimiento económico, no resuelven la desigualdad y deberíamos cambiar las cosas. El Fondo Monetario Internacional durante la pandemia algo giró la mirada, pero actualmente han regresado un poco a esta visión que tenían antes de la pandemia y en buena medida durante sus varios años de existencia, en los años 90 con mucha fuerza. Entonces es el problema del fondo, digamos, esa visión. Hay dos problemas, Gisela, a mí me parece. Uno es la posición de Ecuador, ¿no es cierto?, de decir, bueno, no me queda más remedio que ir al fondo. ¿Hay otras opciones? Por supuesto que sí, incluyendo negociaciones con el fondo, ¿cierto? El fondo tiene diferentes facilidades. Hay otras que son sin condiciones, pero si tú te vas a una facilidad sin condiciones, por supuesto te prestan menos plata. Entonces tú tienes que ir a otras fuentes, que de todas maneras el ministro lo ha dicho, vamos a tener que ir a otros multilaterales. Y el ministro lo que dice es, hay que endeudarse con el fondo para poder ir a otros multilaterales, que no es cierto. El fondo lo que tiene es que ayudarte con un informe macroeconómico para acceder a préstamos como el BID. Y hay otra serie de recursos. El gobierno ecuatoriano sí podía hacer un paquete, Gisela, no solo para adquirir nueva deuda, sino para negociar y para cancelar algunos tramos de deuda vinculados a dos cosas que son importantes. Y ahorita Gisela, hay una serie de instrumentos financieros disponibles vinculados a temas de cambio climático, de catástrofes naturales, que les permiten a los países aplazar ciertos pagos de su deuda o incluso cancelarlos. Entonces, esa podría ser una buena alternativa. Los países, claro, la otra opción es, bueno, me voy donde el fondo, me presta un montón de plata y me pone unas condiciones dracónicas, ¿no? No, pero a ver, usted plantea algunas alternativas que Ecuador podría haber accedido antes de ir al Fondo Monetario a pedir un nuevo préstamo, pero si Ecuador ya tenía problemas de financiamiento para pagar deudas de los anteriores acuerdos con el mismo Fondo Internacional, para pagar esos créditos anteriores, ¿cómo es que el país va a encontrar nuevas maneras de financiar el pago, incluso de este nuevo acuerdo, con intereses cada vez más elevados y con menos credibilidad porque no pagamos nuestros créditos? Claro, Gisela, es que lo que le digo, mire, en el mundo de Washington, de los multilaterales de Washington, una cosa es, hay que renegociar bien con el fondo, ¿no es cierto? ¿Qué facilidad queremos con menos condiciones? Entonces, al fondo hay que explicarle, además, que es una situación delicada, la economía va bien, no va bien, hay un problema de inseguridad tremendo, que si ustedes revisan, además está muy bien detallado en el informe del fondo. Entonces hay que ponerse duro y decir, miren, necesito una facilidad sin tantas condiciones porque esto va a tener efectos regresivos en la economía. Necesito otro tipo de facilidad o menos condiciones. Y además, con respecto a los otros multilaterales, que ahí el ministro de Finanzas tiene razón, ¿no es cierto? Más plata que la del fondo va a venir de otros multilaterales, de la CAP, del BID, etcétera. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer con el fondo ahí? El fondo no te obliga a endeudarte con ellos para darte acceso a otros fondos, que van a ser incluso más importantes que el fondo. Lo que el fondo sí hace es un informe económico que está contemplado en lo que se llama el artículo 4 del convenio constitutivo del fondo, donde ellos hacen una revisión macroeconómica, una revisión estadística, se reúnen con el gobierno, se reúnen con actores del sector privado, de la economía solidaria, y hacen un informe que le dan, por ejemplo, al BID, y le dicen, mira, este es el informe, con este informe tú puedes trabajar con Ecuador y le puedes dar un crédito, que además uno va a ser en tasas bastante menores, ¿no es cierto? El BID está prestando alrededor del 6%, el crédito que acaba de tomar el Ecuador tiene una tasa, la fija, digamos, del 5,1%, más seguramente entre 2 y 3 puntos de sobretasas, porque Ecuador es un país tremendamente endeudado. Entonces, cuando tú vas al fondo, te castigan además. Ajá. Cuando llegue el primer desembolso, nos van a subir entre 2 a 3 puntos anuales la tasa de interés. Entonces, comparado con el BID y con el otro combo de multilaterales, con la CAF, con el FLAR, se puede pensar, por ejemplo, en el nuevo banco de los BRICS, en otros préstamos bilaterales y, como les digo, les insisto, en programas de renegociación y de cancelación de deuda en temas de cambio climático, por temas de catástrofes naturales que el Ecuador no ha aprobado. Nos acaba de golpear el fenómeno del Niño y mecanismos financieros para patear los pagos de ciertas amortizaciones y para cancelar deuda deberían ser parte de los planes del Ministerio de Finanzas. Pero además, como les digo, la otra opción es gran deuda con el fondo, condiciones dracónicas, y bueno, vamos a ver qué es lo que nos pasa. Entonces hay opciones. Y además, hay opciones. Entiendo, Andrés, no es fácil la cosa porque el Ecuador, Gisela, el gobierno ecuatoriano en los últimos años se ha quedado sin opciones, como por ejemplo estos mecanismos de financiamiento interno
que algunos economistas y algunos gobiernos detestan, ¿no es cierto? Y el Fondo Monetario Internacional insiste en que no hay que caer en esas cosas, ¿no es cierto? Los préstamos del Banco Central al Ministerio de Finanzas, pero es curioso además, porque si revisan el propio acuerdo del fondo, el Fondo Monetario Internacional dice, esto no hay que hacer, es uno de los compromisos, es una de las condiciones. Y se hace. Sin embargo, pero a finales de 2023, cuando hicieron una excepción a esa regla, tuvieron resultados positivos de 300 millones de dólares en alivio de deuda. Entonces, es de locos, Gisela. Entonces, ellos dicen, mira, saludo esta decisión, pero de todas maneras no quiero que la hagas, es una condición. Bueno, pero ya estamos encaminados con este nuevo crédito con el Fondo Monetario, ¿no? Creo que eso es lo que tiene planteado el gobierno para un poco, como tú decías, pues salir de esta brecha. Pero las medidas que, por ejemplo, Noboa tendrá que implementar van a perdurar más allá de su periodo presidencial. Es decir, ¿qué sucederá si es que Noboa no gana? Y vamos nosotros encaminados, como estamos diciendo, en el fondo, este nuevo crédito con las condiciones que nos está planteando el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué sucede si Noboa no gana en las próximas elecciones? Claro, es una camisa de fuerza, porque lo que te toca es, asumamos que hay otro gobierno, no importa el de quién, nuevo presidente o presidenta. Entonces, tiene suscrito un acuerdo, ¿no es cierto?, entre gobierno y Banco Central. Ahora, el Banco Central además es independiente. Entonces, lo que te va a tocar hacer es decirle, mira, nosotros tenemos una serie de revisiones, ¿no es cierto? Está planteado, la propuesta original del Ecuador eran 9 revisiones, ¿no es cierto?, de aquí a 2 años. Vas a tener que decirle, en las siguientes revisiones no vamos a poder cumplir algunas cosas, pero no quiero que me quites los desembolsos. Entonces le va a tocar una situación muy complicada, donde el fondo, por otro lado, te va a decir, mire, pero esto usted ya se comprometió ya a acordó. Y pero, no usted, señor nuevo presidenta o señora nueva presidenta, sino claro, el Estado es que ecuatoriano. entonces las medidas muy impuestas, no es imposible, pero revisión. O sea, sería una renegociación. Sería una renegociación de estas negociaciones. Con el fondo que se puedan, ¿no es cierto?, aprobar estos informes que periódicamente hace el fondo vinculados a nuevos desembolsos. Entonces, no es imposible, pero claro, el fondo tiene una visión, ¿no es cierto? Va a decir, mire, esto es lo que acordamos. Y además el fondo, Gisela, esto es un mensaje que quería compartirles. Además de ser un banco que quiere recuperar la plata, ¿no es cierto?, es una maquinaria además que busca que los países endeudados con este tipo de programas mantengan su estructura económica. Incluso si, voy a tomar palabras del propio fondo, si ustedes revisan el acuerdo actual, en casi ningún lado, hay una parte, un anexo donde se habla de que es una pena que el Ecuador no tenga política industrial y no sea una economía desarrollada, pero todo el tiempo lo que dicen es, país petrolero, país exportador de commodities, es importante flexibilizar el mercado laboral. Entonces, es lo que conocemos en economía como la trampa de la deuda. Entonces, la deuda de países grandes, los Estados Unidos, europeos o de los multilaterales, lo que hacen es gestionan la economía de los países imponiéndoles condiciones que les atrapan en 3 características. La una, proveedores de materia prima, ¿cierto? Producir petróleo, camarón, banano, y nosotros nos encargamos de industrializar. 2, en temas de soberanía alimentaria, garantizar que estos países produzcan la comida que a nosotros nos interesa consumir en los países del norte. Y finalmente, en lo que tiene que ver con la transición energética, es la transición energética para Europa, para Estados Unidos. Ustedes a producir petróleo, a producir gas, por ejemplo. Entonces, toda la maquinaria de la deuda está además enfocada, por ejemplo, en África, para no hablar de Ecuador y darles otro ejemplo, a impulsar la producción de gas, vendiéndole al gas natural como si fuera energía renovable, cuando es energía fósil, o sea, no somos tontos. Entonces es un aparato que finalmente, desde la doctrina del FMI, uno, págueme la plata, ¿no es cierto? A mí eso es lo que me interesa. Pero 2, además, no tengo esa visión de que a través del desarrollo económico, a través de la transformación de las economías, usted en el largo plazo me va a poder pagar la plata, y cuando su economía se desarrolle y salga de la crisis, mañana ya no me va a pagar la deuda. Ese sería un cambio de visión en el fondo, ¿no es cierto? De una sostenibilidad de corto plazo a una sostenibilidad dura de largo plazo que efectivamente permitiría que las economías se desarrollen. En las condiciones actuales, impone el fondo y que acepte el gobierno ecuatoriano, no estamos lamentablemente en ese escenario. Yo le agradezco muchísimo, Andrés, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. A usted, Gisela, por el espacio. Una buena tarde. Igual para usted. Andrés Chiriboga, académico y especialista en psicología y finanzas. Sociología y finanzas. Notimundo a la carta. 60 minutos.